Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Sociólogo, profesor universitario, investigador, autor de numerosos libros, agudo observador de nuestra realidad, columnista político, fue precandidato en las primarias del Frente Amplio en 2017 y autor de una columna que yo diría que es lo más brutal desde el punto de vista de la crítica que se ha hecho del gobierno de Gabriel Boric y de toda esa generación. Una columna que ha sido publicada en biobiochile.cl que se titula La banalidad del poder, el viaje de una generación decadente y sin límites en su decadencia y en otras cosas más. Alberto Mayol está con nosotros y con ustedes. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Tomás? No había escuchado, no había leído, ni escuchado una crítica tan feroz. Feroz por lo brutal, por lo profunda, pero también por la contundencia. Y te quiero preguntar, en primer lugar, ¿en qué estado de ánimo estás? Porque al final uno dice, bueno, pero sí, esto es una reflexión, pero también un estado de ánimo para escribir esto. Sí, por supuesto. ¿Qué pasó? De hecho, los antecedentes para lo que escribí estaban hace muchísimo tiempo en mis manos, en mi historia, en mi conocimiento. Trato siempre de evitar en las columnas hacer solo opinión, trato siempre de ir más allá de la opinión porque creo que uno tiene un derecho que no todas las personas tienen de poder manifestar públicamente su parecer y entonces hay que tratar de dejar la anécdota de lado, pero en este caso hacía mucho rato que sentía que la anécdota se había convertido en parte de la estructura del problema y que lo que pasaba con el gobierno no tenía que ver simplemente con errores parciales, errores no forzados, de un mal partido de tenis,
sino que eran algo más estructural que tenía que ver con esto de que hay una curva de aprendizaje supuestamente de parte de la generación política muy joven que llega al poder, muchos de ellos sin experiencia, y uno esperaba una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje prácticamente no ha existido. Pero es que cada cierto tiempo en que se comete un error que es evidente y salen a dar explicaciones, y esto es un coro, porque parece que es un discurso aprendido, dicen, bueno, que estamos en proceso de aprendizaje, lo hemos escuchado todo. Y tú dices acá, mira, yo no tengo esa percepción, mi visión es completamente distinta, porque esta es una autosatisfacción constante sobre sí mismos. Yo no estoy dispuesto a creer que los autogoles del gobierno son mera falta de experiencia, ni creo que el tiempo haya demostrado voluntad de aprendizaje de una generación que se proclamó verdad histórica y que hoy, a un año de terminar su gobierno, navega en las pantanosas aguas de la parodia. Después de esto, ¿parodia? Una parodia. Pero eso es una comedia casi. Sí, claro, por supuesto. A ver, si tú, como bien sabes, yo he escrito algunas óperas, los libretos de ópera, y no podría ser una farsa del gobierno sin hacer simplemente una biografía. No hay la posibilidad de hacer una farsa porque está hecha. Perdón, a ver. Sobre este argumento, ¿es posible escribir la ópera? Mecánicamente, transcribiéndola. Prácticamente sin inventar nada. O sea, la conferencia de prensa del presidente el 18 de octubre, ¿qué es? La magnitud de los problemas que se han experimentado. El primer día de trabajo, esta generación establece la tesis de, sin preguntarle a ningún ministro anterior, sin revisar un documento, sin nada, el primer día de trabajo, ir a Temucuicui y resolver, con la sola presencia de un par de cuerpos humanos, toda la problemática histórica y política que hay en la zona. ¿Qué es eso? Sí, pero mira, incompetencia podríamos alguien decir, puede ser. Ok. Pero sí, pero tú agregas una cosa que es mucho más que eso, dices. Yo lo encuentro brutal desde el punto de vista de la crítica. Creo que la generación frente amplista, que incluye sus alrededores, dices tú, una especie de un paisaje que está junto a ellos, ¿no? Evidencia hoy la fragilidad moral, dices tú, técnica y política de gran parte de sus integrantes. Tú hablas de la experiencia de una generación sin moral ni límites. La ausencia de límites y la banalidad moral no son accidentes. ¿Moral? Moral, porque a ver, cuando tú estás gobernando, hay un horizonte de políticas públicas, hay un horizonte técnico, hay muchas cosas. Entre otras está que tienes la conciencia absoluta de que cada decisión que estás tomando puede cambiar la vida para bien o para mal de muchas personas. Que cada vez que tomas una decisión tienes el peso de una responsabilidad gigante. Como cuando tienes un trabajo muy importante, como cuando un médico opera. El trabajo de un político que está en el gobierno es más importante, más gravoso, más pesado, más denso que el de un médico que opera, que el arquitecto y el ingeniero estructural que hacen un edificio o que hacen un puente. Es más importante. Y eso, si no lo... Está bien que la ciudadanía, en medio de su insatisfacción, pueda olvidarlo. El que no puede olvidarlo es el que se para frente al presupuesto de la nación y dice, esto es grande, esto es difícil, esto no lo entiendo, no sé la diferencia. Esto lo he visto y lo hemos visto además no sé la diferencia entre 300 millones de dólares y 3.000 millones de dólares y 30.000 millones de dólares. No sé la diferencia. Tengo que saberla de aquí a 15 días, porque si pasan 15 días y no lo he aprendido, como cualquier persona que llegó a un trabajo... Yo nunca había trabajado en un banco y llegué a un banco a trabajar hace 15 años atrás. Y llegué a trabajar y al mes tenía que ser competente en la relación con las personas del banco y entender lo básico por lo menos para poder cumplir mis labores. Es normal. Si pasan 3 años y no has aprendido, me parece gravísimo. A ver, problemas de moral, de los límites morales, ausencia de límites, banalidad, fragilidades técnicas y políticas, pero después de todos estos golpes que das, golpes en cuanto a críticas, le agregas uno más, el oportunismo. Y no solamente un oportunismo, tú dices, al máximo. ¿Cómo oportunismo al máximo? A ver, es una generación que con todo eso
Cuando uno tiene todo eso, lo que probablemente le va a faltar, o al menos va a tener alguna duda, es la osadía de querer todo el poder. ¿Todo el poder? Todo el poder. Esta nueva generación que ha dicho, voy a compartir el poder con todo el resto de los... En primera vuelta sacaron 25 puntos. Sacaron 30 más en segunda vuelta, sacaron 55. Esos 30 venían de otro lugar. A ese lugar le dijeron, mire, hay una coalición principal de gobierno. Y después ¿ya? Hay unos anillos de Saturno en los cuales ustedes pueden orbitar. ¿Ya? Una zona de gases. Ahí usted puede quedarse. Y al resto los dejaron allí. Y cada tanto, porque cuando te falla el diseño, a muchos gobiernos le ha fallado, al presidente Sebastián Piñera le falló su diseño original, ¿ya? Y tuvo que hacer un cambio. Y el segundo gobierno, después de haber dicho que la UDI eran cómplices pasivos, metió a la UDI con bastante más fortaleza y no tuvo problemas en darle un rol. Pero no los dejó en una órbita. Dijo, bueno, si los necesito, los necesito. Aquí no. Si los necesito para que me hagan las cosas, pero no para darle los premios. Porque los premios son para nosotros. ¿Te refieres al llamado socialismo democrático? Al socialismo democrático, al PPD, a la democracia cristiana que le dieron todas las condiciones para que se fracturara entera. Y esa es la razón por la que no están, por ejemplo, en el segundo piso. Ahí están excluidos. Por supuesto, porque sencillamente no se puede entrar. ¿Por qué el más competitivo del Frente Amplio, Tomás Bodanovich, no va a ser el candidato del Frente Amplio este año? Porque no es de la familia que controla. Pero Alberto, mira, a ver, porque si alguien de la derecha critica, está en su rol, pero es que tú vienes de ahí. Por eso los conozco, yo trabajé con ellos, corazón, los conozco, hice clase en varias facultades donde vi la generación de dirigentes estudiantiles, vi a muchos de ellos en particular, hice clases en Derecho, hice clases en Sociología, en Antropología, en Psicología, conozco mucho de ese entorno, tenía una relación muy fértil y muy fuerte con la Universidad de Chile y luego con la USACH, y he visto todo este proceso. Y no tengo duda, no tengo duda alguna respecto. Entonces, hay un punto en el cual ya me resultaba irritante no tener la valentía. Hay momentos en que uno dice, ya sabes que no puedo seguir esperando. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuándo te pasó esto? No, ¿O fue un proceso? Pero no, yo creo que hace como unos 2 meses antes de escribirlo ya lo venía mascullando y decía, ¿en qué momento lo voy a sacar? ¿En qué momento lo voy a manifestar? Mira, sí, pasaron un par de cosas. Me enteré de algunas personas que son valiosas dentro de la órbita del Frente Amplio que estaban en la segunda división para efectos de ellos, cuando habían hecho muchas veces, yo lo sabía desde hace muchos años, grandes trabajos, aportes importantes, y sin embargo estaban fuera sencillamente. No los maltrataban ni nada, ¿no? Hay otras personas que así se han maltratado, pero no los maltrataban ni nada, pero está bien, tú sigues haciendo lo que tienes que hacer, pero los premios siguen siendo nuestros. Y me parecía que ya había mucha gente en esas lógicas que sigue participando, sigue ayudando, sigue apoyando al Frente Amplio, pero que en realidad guardan un resentimiento importante porque, con toda razón, merecían un trato un poco más respetuoso. Oye, pero es posible, porque tú lo que estás relatando es también una gran mentira, la mentira de que el mérito, de la igualdad, ¿no? Entonces, y tú escribes la consolidación de una cultura política y académica, muchos de ellos vienen de las universidades, basada en operaciones y presiones, antes que en el mérito y la ética. Y dice, bueno, te refiere a 2 subsecretarios, porque pones el caso de ellos para sustentar todo esto, individuos que frecuentemente solicitaban evaluaciones personalizadas, como pruebas orales en las oficinas del profesor, muchas veces precedidas y seguidas de conversaciones que garantizaban resultados favorables. La prueba se daba mucho tiempo después y en una modalidad diferente. Y si aún así fracasaban en el ramo, no pasaba nada, escribes tú. Estos temidos criterios de máximas reprobaciones no parecían existir. Pregunta entonces, ¿se tomaron las universidades? Y cuando hablaban en pos de la
calidad de la educación, porque eso lo escuchamos mucho. ¿Qué calidad? Esto es justamente lo contrario a la calidad. Y por lo tanto usaron el discurso para beneficiarse personalmente. Sí. Pero si lo que está diciendo es muy grave. Muy grave, muy grave. Y es una de las razones por las cuales ha ocurrido materialmente que tú tienes un alumnado hoy día muy distinto que el de hace 10, 15 años, pero muy distinto en calidad, mucho más bajo, con regalos de notas constantes. Las notas que hay hoy día en las universidades son vergonzosamente altas, regaladas. Alguien masculla algo y ya hay un rendimiento, eso ya es un rendimiento. Aparece esta cultura de que, ¿por qué, profesor, usted me bajó la nota aquí? Nadie parte con un 7 y se le baja la nota por sus errores. Partes con un 1 y se sube la nota si la aciertas. Entonces, efectivamente se instaló una cultura que luego se fue consolidando donde los centros de estudiantes, cada vez con más presupuesto por parte de las universidades, con más apoyo, con toda clase de beneplácitos y reconocimientos, con articulaciones ya sin pudor entre el poder político de la universidad y el poder político estudiantil. Perdón, pero todo esto entonces es una mentira. El mundo académico está en una crisis gigante. Pero entonces es una mentira. Sí, claro. O sea, no era verdad la calidad, no era verdad. Es una mentira. Por supuesto que creo que hay una gran cantidad de personas en el movimiento estudiantil que luchó por una verdad, pero los líderes la han desmentido y no ha habido la valentía del resto de confrontarlo. Alberto, vamos a hacer un pequeño alto. Yo te voy a preguntar por 2 subsecretarios que tú pones acá como un caso, ejemplo de lo que pasó, pero que tú eres testigo presencial, y de un curioso caso cuando se discutió tu posible nominación como candidato presidencial. Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Conversamos con Alberto Mayol acerca de esta columna que yo digo, voy a reiterar, creo que es lo más crítico que se ha escrito respecto del gobierno de Gabriel Boric. Esta columna que está en biobiochile.cl y que se titula La banalidad del poder, el viaje de una generación decadente y sin límites.
Alberto, tú pones el ejemplo de dos subsecretarios que los conociste bien, porque trabajaste con ellos, Sí. porque tuviste una relación laboral, Sí. y tú dices, no, para el subsecretario no, pero además por su historia Por supuesto, laboral y académica. son personas que llegaron a todos los lugares donde fueron llegando, básicamente basados en criterios que están exentos de lo central que era, en mi caso era un centro de investigación. Bueno, sus capacidades, ni sus intereses, ni sus esfuerzos, ni sus encomios estaban dedicados a la investigación, estaban dedicados a esa cantidad importantísima de horas sillón, de sentarse al lado de las personas correctas, en el tiempo, una cantidad de tiempo importantísimo, y dedicarle tiempo a todo ese proceso, ¿ya?, de ir construyendo relaciones que permitan después obtener los favores correspondientes y, ¿por qué no?, también la posibilidad de perjudicar a terceros en el proceso, sin que estos tengan ninguna posibilidad de defenderse, teniendo que retirarse simplemente de escena porque, bueno, pasaron por encima y le pueden tener un temor a alguna represalia. Tú dices que además demostraron una habilidad notable para la traición política, incluso hacia quienes habían sido sus principales mentores y protectores. Por supuesto, además cuando ya, ahí está también un factor del oportunismo, cuando ya llegaste a un lugar en el cual ya tienes un cierto soporte, un cierto peso, una cierta capacidad de producir gravedad a tu alrededor, bueno, en ese momento ya el mentor no te sirve, el árbol que te dio la sombra no te sirve, y en ese momento, en vez de honrarlo, ¿ya?, decirle, bueno, tal vez te podemos poner en el directorio, pero no queremos que estés tan activo, sencillamente van y hacen lo más corto, lo más fácil, la traición. ¿Los vas a nombrar? Porque en la columna no los nombra. ¿Los vas a nombrar en algún momento? No los voy a nombrar por una razón muy sencilla. Porque lo que quiero decir es que este ejemplo habla de un asunto estructural. Y si se convierte en una discusión entre ellos, va a ser una discusión completamente personal que me parece completamente fuera de lugar, porque entiendo que son dos casos que conozco más, pero que hay muchísimos casos muy parecidos o completamente parecidos que merecen que tengan ese examen. Y que mucha gente diga, no, yo lo viví, como me ha llegado mucha gente que me escribe cartas o se consigue mi teléfono y me manda un WhatsApp y me dice, no, pues eso yo lo he visto en tal lugar. Creo que es importante que quede claro, y ese fue mi esfuerzo, de que esto no es una denuncia personal, esto es un fenómeno, y el fenómeno requería así el relato, porque me parece que para otra persona es difícil de imaginar la magnitud de las situaciones que se vivieron. Oye, tú cuentas cuando eras precandidato, podías participar en una elección interna al interior del Frente Amplio, digamos, de los partidos que en ese momento estaban existían para una eventual candidatura. Finalmente fue Beatriz Sánchez. Y tú cuentas una reunión extrañísima porque parece que te estaban tomando examen, ¿no? Sí, claro, exactamente. O sea, me parecía normal que ciertos movimientos hicieran el ejercicio, ¿ya?, de entrevistar a los dos candidatos eventuales y ver con quién se quedaban. Entonces me citan, que me había sorprendido igual porque ya el entonces diputado Gabriel Boric había dicho que apoyaba a Beatriz Sánchez sin esperar el partido, qué sé yo, entonces, o el movimiento en ese momento. Pero bueno, dije, voy a ir a la reunión, me parece que hay que ser respetuoso de esto. Me citaron a las 8 de la noche, llegaron a las 10, ¿no? Nos sentamos, eran muchas personas, y comenzó una reunión donde me hicieron preguntas típicas, qué sé yo, programas de gobierno, y como cuento en la columna, hay un momento en que me consultan si tengo problemas de drogas, adicciones, cosas por el estilo que pueden ser complejas a la hora de una candidatura. Yo le digo que no se preocupen, que no hay ningún problema. Entonces, me insisten que diga con claridad si efectivamente hay alguna clase de inconveniente. Entonces le digo, sería bastante difícil porque nunca he probado una droga, le digo. En vez de aclarar la situación, esa respuesta tan enfática generó un problema porque en ese momento se ponen en una posición más bien defensiva y me dicen, a ver, ¿tienes algo contra las drogas? Sí, es un problema de salud pública, entiendo yo. Entonces, sí tengo algo contra las drogas. Ah, y tampoco tomas entonces. No, sí tomo alcohol, pero
es que no has tomado hoy. Tenían vino y cerveza, qué sé yo. Estoy siendo evaluado para presidente, quiero estar lo más lúcido posible, no voy a estar tomando, me parece que no sería algo adecuado. No, creemos que no tomas. Si es parte de la evaluación y quieren que yo demuestre que estoy diciendo la verdad, me pueden servir un poco de vino y lo puedo mostrar que puedo tomarlo, ¿no? Entonces tomé un poco y bueno. Entonces todo eso ocupó varios minutos de la entrevista, mientras algunos de los entrevistadores se habían quedado dormidos por la condición. Mientras hablaban contigo, se quedaron dormidos. Sí. ¿Y por qué? Por condición etílica, simplemente. Estaban ellos ebrios. Sí. Entonces, finalmente se anuló esa reunión, nunca pasó, entonces se anuló y se hizo otra reunión, esta vez diurna, esta vez con solo 2 personas, bastante escueta. Bueno, y yo quedé esperando la respuesta, que me dijeran, sabía más o menos cuál era la respuesta, pero lo protocolar correspondía que se me comunicara telefónicamente, ojalá por escrito, digamos, que luego una rigurosa evaluación del movimiento en ese entonces autonomista se había seleccionado a Beatriz Sánchez, que agradecían, y qué sé yo, pero no me llegó nada de eso. Hasta el día de hoy no me llega ningún documento que haya establecido si yo tenía algún rol que cumplir en favor de dicho movimiento, que ya se convirtió en otro movimiento y ahora en otro partido. A lo mejor en ese momento debiste haberte dado cuenta que el asunto no... Por supuesto, pero justamente creí la tesis de la curva de aprendizaje. Soy profesor y considero que efectivamente muchos estudiantes, cuando están partiendo, cometen errores graves, feos, y que justamente por pudor, por vergüenza, por la sensación de incomodidad de haber hecho cosas como esa, viene el tiempo y sencillamente ya, todo cambió y queda como una anécdota y después los podré molestar y les da vergüenza y pedirán disculpas, pero obviamente no solo no han pedido disculpas, sino que más bien consideran una afrenta cualquier conducta de crítica por parte de uno en circunstancias que me parece que fue la misma generación que acusó a quienes defendían la transición de ser complacientes, más bien autocomplacientes. Que no... Oye, ¿cómo te explicas tú la actitud, porque lo conoces bien, por eso te pregunto, del presidente Gabriel Boric en el caso Monsalve? O sea, Toá dice que le entregaron información completa al jefe de la PDI y resulta que ella le entregó esa información completa al presidente. Completa, ya estaba la denuncia, estaba todo. Y el presidente reacciona como reacciona. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú, conociéndolo bastante bien? O sea, me parece evidente que minimizó el caso, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda por la conducta de la decisión de darle tiempo al tiempo para una evaluación. ¿Pero en un gobierno feminista? O sea, en un gobierno no feminista ya es grave. No, a ver, sí, pero es que en este caso habría sido un escándalo. Un escándalo, inmediatamente. Si hubiesen estado en la oposición, a ver, si esto hubiese ocurrido ellos estando fuera del gobierno en una gran empresa. A ver, te lo resumo así, Tomás. Si un trabajador muere en La Moneda en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿qué pasa? ¿Ya? Si hay una violación dentro del Ministerio del Interior en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿qué pasa? Nunca tuve una gran opinión respecto a los gobiernos de Sebastián Piñera, pero estoy diciendo una cosa que me parece obvia. El escándalo que habría ocurrido si se llega al acuerdo de las ISAPRES con el gobierno de Piñera. ¿Qué pasa? O sea, desgraciadamente, creo yo, tienen un gran talento para ser inmunes a la crítica, impunes a las sanciones sociales, seguramente por todos los pecados anteriores cometidos por muchos otros, seguramente por un conjunto de razones, pero uno tiene que tener vergüenza. Si uno sabe que está con el plano inclinado a su favor, la historia le ha dado la mano, le ha permitido ser presidente sin haber trabajado, sin tener experiencia, con la garantía de la total relevancia en toda tu existencia humana y en todos tus alrededores, se agradece.
se agradece y uno honra la responsabilidad entregada. Alberto, se nos está yendo el tiempo. Me encantaría preguntarte por el caso Fundaciones o el caso Las Mentiras, de Catalina Pérez, de mentiras que ya se conocen. ¿Cómo les buscaban trabajo? Sí, tú puedes ser asesor de relaciones públicas en tal oficina pública, le decía Catalina Pérez a Daniel Andrade, su pareja, pero después dice, mira, hay un copo que es de Revolución Democrática en prevención del delito, en una de esas también hay, sí, pero yo quiero seguir al mismo tiempo trabajando en la fundación. Todo esto es una locura, en prevención del delito que sabía él, pero no tenemos tiempo para preguntarte de esto. Te quiero preguntar por el socialismo democrático, llamado el Partido Socialista, el PPD. ¿Qué retroceso han tenido con todo esto? Porque ellos están en el poder, sí, tú dices, están, sí, pero Ministerio del Interior, sí, también en Hacienda, o sea, están. ¿Hay un retroceso de ellos moral también o no? Yo creo que aceptar una posición en el mundo que no te permite llevar a cabo tus acciones, si es que tienes un proyecto muy claro, suponiendo que tienes un proyecto muy claro, si estás aceptando a tu alrededor un conjunto de conductas como esta, donde sabes que te van a poner en distintos ministerios a alguien básicamente para torpedear el crecimiento de tus propios liderazgos o para estar vigilante, ¿ya?, respecto a otro, y tú dejas pasar y dejas pasar y dejas pasar, evidentemente se produce un problema moral porque hay alguien. A veces no es la autoridad la que pone un límite. A veces el límite lo pone alguien que está a tu lado, en la misma posición, horizontalmente, y te dice, mira, disculpa, no, yo no te voy a permitir que hagas esto. Entonces, obviamente, el concepto que usó en su momento Sebastián Piñera, de los cómplices pasivos, ¿no? ¿Tienes esperanza? No estoy hablando de la esperanza que tienen los católicos o la gente que cree en alguna religión. Una esperanza racional. ¿Tienes esperanza de que esto mejore? No, porque estamos justo en un momento, desgraciadamente, en que Chile necesita tomar muchas decisiones muy importantes, por temas geopolíticos, por el cambio en el mundo. Es muy importante el momento. Entonces nos pega en un muy mal momento la incapacidad, la deshonestidad, la falta de sentido público, la falta de servicio, la ausencia de darle relevancia a cosas que cuando hay una tormenta darle la relevancia que tiene, cuando hay un movimiento analizarlo. Esto requiere mucho análisis, mucho estudio, mucho dato, y siento que uno mira y no está sobre la mesa nada. A veces nada, para tomar decisiones sencillamente a olfato y a esperar que las cosas salgan bien, como si fuesen milagros siempre. Y claro, lo único es una generación que nació de un milagro, está bien. Ok, lo que les tocó no le tocó a nadie en la historia de Chile. A nadie le tocó que le llegara el poder así. Ok, después de ese milagro, ¿ya?, esfuérzate y demuestra que te lo merecías, ¿no? ¿No tienes esperanza? Tengo muy poca esperanza, siempre queda un poco de esperanza porque yo sé que en política tú haces 5, 6, 7 jugadas buenas juntas como país y las cosas pueden cambiar. Pero yo no he visto ni una y media junta en estos últimos años, y no solo hablo de este gobierno. Entonces creo que, dado eso, lo veo muy, muy difícil. Gracias, Alberto. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Estábamos conversando a propósito de esta columna que está en biobiochile.cl, La banalidad al poder, el viaje de una generación decadente y sin límites, que yo diría que es la crítica más dura que se ha hecho del gobierno de Gabriel Boric. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.